Amén. Que el Señor bendiga a todos los que nos hemos convenido para que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento, póngase sobre su pie y vamos a leer primero de Samuel, versículo 9, capítulo 9, versículo 16. Cuando lo tengan dicen amén. Decimos unidos como estamos enseñados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Usted el 17. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu gobierno esté sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija y, como dice tu palabra, nos enseñe lo que habremos de aprender esta mañana. En el nombre de Jesucristo reprende todo lo que quiera estorbar, así como la intención de mi carne o mi sangre, también, Señor. Reprende lo que quiera estorbar en el que oye tu palabra, lo que quiera estorbar en su corazón, también lo que quiera estorbar en su espíritu y aún en su cuerpo, de manera que nos quedamos sujetos en obediencia al poder de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, puede tomar su lugar. Hemos regresado a primero de Samuel, y la semana pasada los que estuvieron, que son pocos de los que están aquí hoy, la semana pasada hablamos acerca de la petición del pueblo. El pueblo quería un rey, y aunque al corazón de Samuel le desagradó más al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque como le dijo Jehová a Samuel, el pueblo no se estaba quejando del juez que tenían, sino que en realidad dijo Jehová, me están desechando a mí. Pues hasta este momento no había un rey sobre el pueblo, sino que Jehová reinaba sobre ellos, era su soberano, él dirigía a quienes ponía al frente. Había príncipes ya, hermanos. Quiero que recuerden que en el Pentateuco vimos que cuando subía Moisés, en una ocasión sube al monte, sube con los príncipes, sube con los ancianos y con un grupo de jóvenes para que maten todas las víctimas que se ofrecerán en el sacrificio. Para comer la Pascua, al monte subieron príncipes, o sea que ya había príncipes en Israel, pero no había un rey, porque se entendía que el rey era Jehová de los ejércitos sobre su pueblo. Mas ahora los ancianos piden un rey. La escritura dice que los ancianos quieren copiar el modelo de los demás pueblos. Y vimos la semana pasada la importancia de que los que se dicen ancianos de la iglesia no desvíen su mirada a lo que está alrededor de nosotros en el mundo, porque no somos del mundo. Nosotros tenemos que copiar lo que Dios nos enseña que hagamos según su modelo, pero no podemos copiar lo que está en el mundo para que el pueblo se sienta más ¿cómo se dice? Más empático con lo que se vive en la iglesia. No, los modelos del mundo no son del agrado de Dios. Más lucecitas y de colores y hay que poner más ambiente. No, hay que poner más ¿qué? Más entrega en el pueblo, más búsqueda de la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Y nos quedamos en esta primera parte
dice que Saúl va en busca de unas asnas junto con un criado, y el criado le hace referencia que en el lugar donde van caminando están cerca de donde está el vidente, lo cual también se traduce como profeta, ¿de acuerdo? Entonces veamos el pasaje en el que nos adentramos, este trozo bíblico del verso 16. Cuando van entrando a la ciudad del vidente, resulta que el profeta ya sabe por qué está allí ese varón. Aunque a veces pensamos que vamos a hacer algo porque es el plan que mejor nos pareció a nosotros, resulta que en todo está la mano de Dios. A veces vas a hacer algo porque piensas tú que se te ocurrió. No, dice el versículo 16: mañana a esta misma hora, Jehová hablando con el profeta Samuel, enviaré a ti un varón de la tribu de Benjamín. Dios moviendo el asunto, porque ha escuchado el clamor de su pueblo. Recuerden que el conflicto que tenía Israel a causa de las naciones paganas que aún quedaban alrededor de ellos y que fueron tomando fuerza porque el pueblo no hizo lo que Jehová les ordenó. Jehová les dijo: los irás conquistando los territorios, irás echando de tu tierra, pero el pueblo sintió que era mejor solamente hacer alianzas, irse tolerando, como a veces nosotros creemos que no pasa nada, vamos, que es tantito, un poquito. A veces se exagera demasiado. No, es que Dios sabe por qué nos está diciendo las cosas. No debemos hacer alianzas con lo que a Dios no le agrada, sino que nos convendría echarlo fuera, como dice la Escritura. ¿Han leído el pasaje que dice: si tu mano te es ocasión de caer, y sácala de ti? O sea, córtala y sácala de ti. ¿Y sabe a qué se refiere este pasaje? No es que, me gusta hurtar, y cuando ve a todos los hermanos mancos, no. Se refiere a que con las manos hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y debemos de cortar aquellas cosas que hacemos mal delante de Dios. Tu pie, ¿a dónde te lleva tu pie? ¿A dónde te dirige esa acción de tu vida que estorba espiritualmente a tu camino en el Señor? Córtalo y quítalo, échalo fuera de tu vida, porque posiblemente por ese desvío al que te lleva tu pie, por aquellas acciones a las que te llevan tus manos, o aquellas cosas a las que se desvían tus ojos, harán que entres completo al infierno, dijo el Señor Jesús. Y es mejor que entres, ya sea manco, cojo o tuerto, pero que entres mejor en el reino de Dios. ¿Qué te gustaría? Y allí está la difícil elección para el ser humano, para el que se dice cristiano, pero que quiere mejor vivir en alianzas que no convienen. Jehová envía a Saúl hacia Samuel, y en el momento en el que se topa Samuel con el varón al que el Señor le ha enviado, se escucha la voz de Dios en el oído de Samuel: ese es el varón del que te dije. Y cuando yo leo este pasaje, les decía la semana pasada, a mí me llega un chispazo así como en mi imaginación, como cuando tú tienes una buena amiga, un buen amigo, y que te ha referido algo, ¿no? Y se te acerca y te dice: oye, mira, eso es lo que te había yo dicho. Y viene también a mi corazón y digo: Señor, me gustaría
santo, es algo anhelable y que debiéramos anhelar todos, hermano, esa comunión tan plena y tan abierta con el Espíritu de Dios. Que tú vas a hacer algo y que el Espíritu de Dios te diga, eso no lo compres porque va a salir mal, por ejemplo, ¿no? O mira, eso es lo que debes de hacer. Así es como se debe de hacer. ¿Cuántas veces o cuántas oportunidades habremos perdido por no saber oír la voz de Dios? ¿O cuántas equivocaciones hemos cometido por no saber oír la voz de Dios? Pero Samuel tiene esta estrecha relación con el Espíritu de Jehová y él le dice, este es el varón del que te hablé. Versículo 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y el versículo 20, pareciera que lo que está en el corazón de Saúl es la preocupación de las asnas. No sé si ya leyeron el pasaje, porque les dije la semana pasada que lo podían leer, pero la preocupación es las asnas que perdió su padre, ¿no? Pero ese no es el asunto que está en el corazón de Saúl, porque de otra manera no le hubieran descubierto lo de las asnas. Mira, ve delante de mí, sube al lugar alto, te invito a comer, mañana te despacharé y te diré lo que hay en tu corazón. Y el asunto de las asnas, dice el versículo 20, ya no te preocupes, porque ya aparecieron. Es más, todavía le añadió, tu padre ya ni se preocupa por las asnas, ahora se preocupa por ti. Parecía que él iba por el asunto de las asnas, mas había otra inquietud mayor en el corazón de Saúl. Porque aquello que nosotros pensamos escondemos a los demás, que cree, no se esconde de los ojos de Dios. En el versículo 1 del capítulo 9 dice que Cis era un varón valeroso de la casa de Benjamín. Y valeroso no se traduce solamente como valiente, sino que la interpretación correcta de valeroso es que era un hombre pudiente, un hombre de dinero, adinerado, que tenía fortuna, que aunque pertenecía a una de las tribus pequeñas, y no era pequeña solo porque Benjamín era el menor de los hermanos, sino porque acuérdense que los de Benjamín tenían un mal corazón, y cuando cometen la ofensa al levita, se levantan las otras tribus y destruyen a la gran mayoría de sus hombres, quedando solo un remanente al que se le entregan doncellas. ¿Sí recuerdan esa parte? En los Jueces. Entonces Benjamín resulta ser una de las casas más pequeñas por esta situación. Y dentro de esta casa está Cis, que es el padre de Saúl. Y Saúl, dice el versículo 2, era un hombre joven de aspecto hermoso, que destacaba. Dice que de los hombros para arriba no había otro que lo superara en estatura y que era de aspecto agradable. ¿Por qué les explico esto? Porque yo me imagino que el impacto a Samuel al ver la figura de aquel varón fue, no pues, de verdad Jehová ha escogido bien. Porque miren, hermano, amados hermanos, cuando Dios selecciona a alguien, Dios selecciona bien. Pero al rey que se está poniendo sobre el pueblo, lo elige Dios según la petición del clamor del pueblo. Quiero dejar esto claro desde este punto.
porque no fue el deseo del corazón de Dios dejar de reinar sobre el pueblo de Israel, sino que Israel ahora quiere copiar el modelo del mundo, el modelo de los paganos, el modelo de los que están a su alrededor. 21. Saúl contesta: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Qué le había dicho a Samuel? Ya no te preocupes por las asnas, ya no hay problema. ¿Y qué hay de codiciable en Israel que no sea para ti? Y para toda la casa de tu padre. Le está declarando como que el deseo de su corazón está en su mano. ¿Qué le va a declarar más adelante? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Saúl? Tan solo con leer el versículo 20 y 21, ¿no cree que como que se va descubriendo el asunto? Es decir, dice Saúl, ¿pero quién soy yo? Como diciendo, ¿por qué te burlas de mí? Ciertamente lo desea mi corazón. O sea, ciertamente yo sí quisiera estar en... Pero ¿quién soy yo? Y mire, esta modestia o humildad que expresa Saúl se cree, según dice el comentario que yo leí, que es falsa, una humildad falsa. Dice, ¿por qué? Dice el comentarista, ¿por qué se estudia como una humildad falsa? Porque ciertamente no había, dice, en Israel un joven como Saúl, que cual más que lo veía decía, no, pues es guapo, no, fornido, tiene el porte. No era tampoco pobre, sino que era adinerado su padre. Posición tenía. Y el deseo del corazón también. Por eso dice la expresión de su falsa humildad. ¿Por qué Dios escoge entonces a un varón de estas cualidades en su vida que no son las cualidades que a Dios le agrada? Reitero otra vez, porque era la petición del pueblo, porque era lo que el pueblo quería, era la figura que el pueblo esperaba. Y dice más adelante, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados. Había ya invitado gente. Samuel ya tenía 30 invitados allí. Y dijo al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Y cuando dijo, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló a Saúl en la terraza. No se describe de qué hablaron, pero yo me imagino que Samuel quiso conocer a Saúl y quizás indagó en, no sé, en las cosas personales, de manera que llega un momento, hermano, en el que Samuel se siente, ¿cómo se puede decir? Como le toma aprecio a Saúl, de manera que más adelante, cuando vemos que Jehová lo desecha,
¿Quién es el que procura? ¿Quién es el que intercede? El que clama para que Dios vuelva a ponerlo en el lugar. Es Samuel. Samuel está intercediendo hasta que Jehová le dice: ya no me llores por Saúl. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tomamos, y quizá no es incorrecto porque queremos, es el deseo, ¿no? O el fin de la enseñanza, que sean alcanzados, que sean salvos nuestros familiares, nuestros vecinos, los que son perversos, los que pareciera no tienen salvación, pero que sabemos que la sangre de Jesucristo los puede libertar. Pero recordemos que el que determina la salvación sigue siendo Dios, sigue siendo Jesucristo. De manera que nosotros no debemos sentirnos desfallecidos porque, ay, Dios no nos contesta, Dios no obra, Dios no hace. No, mire, según lo que estamos viendo en esta mañana, Dios sí obra, Dios sí hace, pero falta ver pues que el hombre realmente quiera reconocer a Dios para que se ejecute el favor de Dios sobre ellos. Así es que en determinadas cuentas, el que da la última palabra sigue siendo nuestro Dios. Así es que como a Samuel, vamos a conformarnos en lo que Dios determina según el corazón del hombre quiere someterse a Dios. Vamos a continuar. Dice entonces: en el 26, al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl: di a tu criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y aunque hay situaciones en las que quizás quisiéramos que todos escucharan lo que Dios dice de nosotros, hay ocasiones en que, o siempre, hermano, va a haber un momento en secreto de la voz de Dios y nosotros. No siempre será en público. Te voy a declarar la palabra de Dios, pero adelanta a tu siervo, al criado, y quédate aquí porque voy a declararte la palabra de Dios. Y entonces toma Samuel una redoma de aceite y la derrama sobre su cabeza y lo besó. Dentro del ritual de la realeza, o que denotaba la autoridad que se derramaba sobre él, estaba el ser besado, demostrando el amor o la se llama filialidad del acto. Se derrama el aceite, símbolo de autoridad y poder, y dice: le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aunque la palabra rey no está establecida, sino solamente príncipe, vemos en el 16 que Jehová le dice que lo unja como príncipe sobre su pueblo, pero el 17 dice para que lo gobierne. Y cuando se le está entregando gobierno, ya se está entregando la autoridad real. Y dice el versículo 2, le empieza a declarar Samuel señales de que Jehová le ha ungido como rey. Va a pasar esto y aquello, y dice, según la lectura, que todo esto concede. Primeramente dice: hoy hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, los cuales te dirán que las asnas que tú buscabas se han hallado y que tu padre se preocupa por ti. Y luego de allí, cuando sigas más adelante, saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 1 3 cabritos, otros 3
tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes. Los tomarás de mano de ellos, y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Había ya enemigos sitiando Israel, y ahí había también hombres profetas. Pero el que estaba sobre los profetas era Samuel. Él tenía la autoridad de juez en el pueblo. Acuérdense que él juzgaba yendo de uno a otro de los extremos del territorio, y él juzgaba al pueblo. Versículo 6. Dice que todo aconteció como le había dicho Samuel, y cuando él se topa con los hombres que traen flautas, arpa, y están profetizando, el Espíritu de Jehová iba a venir con poder sobre Saúl, y él iba a profetizar. Y serás mudado en otro hombre, dice la profecía de Samuel. Vas a ser mudado en otro hombre. Y es lo que a veces a nosotros nos confunde. ¿Por qué digo a nosotros? Porque a veces nos dejamos llevar por ver que la manifestación del Espíritu de Dios se mueve en alguna persona, ¿no? Aún en nosotros mismos, y creemos haber alcanzado ya el máximo escalafón en la presencia de Dios. Pero podemos ver a través de Saúl que la comunión con Dios es algo que se debe de hacer continuo. Para nosotros debe de ser cotidiano, no el hecho de perseverar o de orar o de ayunar, sino que para nosotros debe de ser cotidiano estar en comunión con Dios. Y nos confundimos si hacemos cotidiano el perseverar, aunque no sintamos la presencia de Dios, y le echemos la culpa al que predicó, al que dirigió, a que no había mucha gente, a que hacía calor, a que teníamos frío y a cualquier otra cosa, en lugar de reconocer que nos falta comunión con Dios. Que si no lo sentimos fue porque no lo buscamos. Que si no se manifestó fue porque no estábamos congregados en su nombre, porque ahí está la clave. Saber a qué vine, por qué y para qué. Y cuando enfoco esto, yo voy a sentir la presencia de Dios, haya o no haya gente, haga frío o haga calor, predique quien predique, cante quien cante. Yo vengo a buscar la presencia de Dios. Nos quedamos en el versículo, no, estamos en el 9, vamos al 10. Dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que le conocían antes, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y algunos de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Mire, cuando le estaba dando la profecía Samuel a Saúl, dice la escritura que cuando se estaban despidiendo y él le dio la espalda a Samuel, en ese momento Dios hizo algo en la vida de Saúl. No hasta el momento en que ya descendiera la presencia de Dios en él, sino que en el momento en que se despedían, dice que Dios comenzó a trabajar en Saúl.
Y cuando desciende en la presencia de Dios, le mudó Dios el corazón. Todos los que venimos al Señor y queremos ser usados, necesitamos ser mudados en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque engañoso más que todas las cosas, amados hermanos, es nuestro corazón. Mucha gente se acerca al Señor buscando algo secular a lo que Dios tiene planeado. Y necesitamos ser mudados de ese pensamiento para que lo perfecto de Dios se ejecute en nosotros. Con esto quiero decir que no hasta que llegue el derramamiento de la presencia del Espíritu de Dios se va a hacer el cambio en nuestras vidas. El nuevo nacimiento ocurre cuando nosotros nacemos del Espíritu. Le dice Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo si ya soy viejo? El nuevo nacimiento no se da cuando bajas a las aguas. Recuerde que el pueblo antiguo fue bautizado, dice, al pasar por las aguas, cuando estaba bajo la nube. Pero ¿acaso hubo una acción diferente en el pueblo de Israel? No es el bautismo de las aguas, no es el bautismo del Espíritu, es el reconocer. Mire, el arrepentimiento, el volverse del mal camino, producen un nuevo nacimiento en nosotros. El problema, hermano, es que la mayoría de los que se dicen creyentes no han nacido de nuevo. Y se va a encontrar en las iglesias con gente bautizada, con gente que ministra, pero no ha nacido de nuevo. Está acostumbrado, cree que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Lo interpreta con que el justo peca y peca y peca y se levanta. Y no es así. El justo, la palabra justo es que no hace injusticia, que no peca. Y cuando habla de caer el justo, está hablando de la situación que vivió Job. Pero Jehová lo levantó. Mas el que peca ya no es justo, sino injusto. Por eso necesitamos ser mudados en nuestro corazón y permanecer. Por eso Pablo también dijo que ya Cristo nos habría libertado. ¿Por qué volver al yugo de esclavitud? ¿Sí entiende? Necesitamos ser mudados y permanecer en lo que Dios hace en nuestro corazón. El hecho de que tú una vez hables en lenguas no te asegura que el resto de tu vida estarás activo espiritualmente. Fui a un Pentecostés, se derramó la presencia de Dios. Los 120 que hablaron en lenguas y que danzaron tuvieron que seguir buscando la presencia de Dios. Por esa razón Pedro, aunque había dado el mensaje, y dice que en aquella ocasión 3,000 hombres de los que habían venido para alabar a Dios en el Pentecostés, que eran prosélitos de diferentes lugares, pero que eran hebreos, escucharon y a otros hablar en otras lenguas y también fueron bendecidos. Y se arrepintieron aquella multitud de almas. Sin embargo, es Pedro al que también es regañado por Pablo. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Porque a veces sentirnos espirituales nos hace caer en el error de que de creer que somos nosotros, cuando es Dios el soberano y el que tiene, sigue y seguirá teniendo la sabiduría con Él. Y necesitamos de Él. Quizá eso es lo que hace que Saúl se desvíe tan rápidamente. Note que en este pasaje podemos ver la referencia de los que le conocían. ¿Qué decían los que le conocían? Pues ¿quién es su padre? Porque los profetas, reconocida la casa de los profetas, de los que sirven en el altar, eran hijos de Leví.
pero este es hijo de Cis, de la casa de Benjamín. Y cuando dice los que le conocían, yo entiendo que no era solamente los que lo conocían de vista, sino los que conocían cómo se movía Saúl, cuáles eran las actitudes de Saúl, cuál era su estilo de vivir. Y los que le conocían dijeron: ¿también Saúl con los profetas? Como aquellos que han caminado contigo y te conocen, ¿no? Y saben, y a veces escuchan las expresiones de los propios hijos: mi papá, mi mamá, ay sí, no, allá en el templo. Pero como lo conocen, dudan de que se esté moviendo en ellos realmente el poder de Dios. Todo esto se va a comprobar en tu vida, en la vida de quien sea, cuando tú realmente te mantengas y se dé el cambio a través del poder de Dios, se manifieste lo que Él ha hecho, que no por nuestras fuerzas, sino que por su poder y su favor hace en nuestras vidas. Y el pasaje continúa. Él llega y el tío le pregunta: declárame lo que te dijo Samuel, porque le pregunta: ¿dónde fuiste? ¿Qué pasó? No, pues fuimos a ver a Samuel. El tío ya sabe que ha profetizado. Dime qué te dijo Samuel. Y él le dice: no, pues nos dijo que el asunto de las asnas ya estaba, pero no declara el suceso de la unción. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, versículo 8, hablando Samuel después de convocar al pueblo: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos de los que los afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y se presentan las tribus y resulta ser elegida la de Benjamín, y se presentan los de Benjamín por familias y resulta ser escogida la de Cis, y dentro de la familia de Cis es escogido Saúl. ¿Sí recuerdan cómo se consultaba a Jehová para este tipo de sucesos? Viene a mi memoria que el sacerdote usaba Urim y Tumim, ¿no? Y a través de esto se hace la selección y se va. Esta es la selección pública para que el pueblo esté conforme de lo que Jehová ha seleccionado. Fíjese cómo es el razonamiento del pueblo. Aunque Dios ya ha seleccionado y ya ha ungido en secreto, pero el pueblo quiere una especie de democracia. No vamos a que todos estemos conformes. Olvídese de eso, hermano. Que sea lo que Dios diga y estemos conformes con lo que Dios dice. Empieza la selección y resulta que no aparece Saúl. ¿Dónde está Saúl? Y se esconde en el bagaje, allá donde están los montones, no sé, de los hilos, de la hierba, y ella está escondido. Ya había mudado Dios su corazón, ¿sí se da cuenta? Si Él sabe lo que Dios ha determinado, ¿por qué hace eso? Acuérdese que Saúl no tenía integridad. Y lo único que yo puedo ver a través de este pasaje es la inmadurez de Saúl. Su inmadurez. Como pasa con muchos de nosotros, que conocemos el llamado de Dios, que sabemos lo que Dios quiere de nosotros y nos seguimos escondiendo detrás del bagaje. Ay, no, todavía no.
No es que Dios ya está llamando al que ha puesto, el que ha determinado, el que ha escogido para hacer la obra, pero nos tiene que esperar Dios hasta que nosotros sintamos que sí. No haga pasar la palabra, no la eche para atrás. La voz de Dios es para usted. Deje esa actitud que toman los niños cuando ya van a cantar y le toca solito participar. ¿Y qué hace el niño? Se empieza a retorcer. Se le empieza a esconder a la mamá, a la maestra, y esa es una actitud infantil que habla de que realmente, y como siempre, hermano, no somos aptos. Pero recuerde que el que capacita es Dios. Y Él ha dicho que, no le dijo al profeta, que dijo, es que soy niño. No digas que eres niño, porque a donde yo te mande irás. Y lo que yo te diga dirás. En pocas palabras, no importa tu capacidad, porque no va a ser tu capacidad la que liberte al pueblo, sino va a ser lo que Dios quiera manifestar en tu vida, lo que va a traer la bendición. Y ya casi para terminar este pasaje, verso 23. Preguntaron a Jehová y Jehová dijo, ahí está, tráiganlo, allá se escondió. Y entonces lo trajeron y después lo pusieron en medio del pueblo. Desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, las cuales guardó delante de Jehová. ¿Por qué tenían que escribirse leyes? Porque antes no había un rey. Y se guardaron donde estaba la presencia de Jehová. Y todo el pueblo fue enviado a su casa. Y aún Saúl regresa a su casa. Pero algunos, versículo 27, perversos. ¿Algunos qué? Dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Sabe Saúl que tiene enemigos? Y muy posiblemente eran sus primeros amigos. Eran perversos los que andaban con él y lo conocían. Y que quizás fueron los primeros que dijeron, ¿Saúl también profetiza? Fulano de tal, pero si los dos andamos en las mismas andadas. Pero si con nosotros convive, déjame decirte que aunque hoy andes mal, si le das lugar al Espíritu de Dios, dejas que Él mude tu corazón, Dios va a hacer grandes cosas contigo, aleluya. Y vamos a ver rápidamente en el capítulo 11 la manera en la que Dios le deja en claro al pueblo que Él ha puesto a alguien. Y mientras ese alguien a quien Dios ha puesto le honre, Dios estará con él. Y dice que subió Naas, amonita, a todos los de Jabes y dijeron, acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. La interpretación de este pasaje, hermano, es muy buena para que nosotros analicemos y lo guardemos en nuestro corazón y siempre estemos pendientes. Mire, Naas
La interpretación de este nombre es serpiente. Eso significa el nombre de Naas o Nahas, serpiente. Y muy a menudo lo interpreta la Escritura como aquella serpiente que engañó a Eva. Y acampa contra Jabes. Y Jabes, al sentirse sitiado, trata de hacer una alianza. Usted y yo, en diferentes ocasiones de nuestro trayecto como espirituales o hijos de Dios, vamos a tener conflictos contra la serpiente. Y este tipo de conflictos, que a veces suelen ser muy sutiles, de manera que quizás no querramos combatirlos, sino que querramos hacer alianza con la serpiente. Pero hay un requisito, y es que esto, lo que estamos tocando en este momento, es un asunto muy de nivel ministerial, muy de aquellos casos en que se quiere tener como por oculto. Haz alianza con nosotros. No me destruyas por completo. Mira, vamos a hacer alianza y a estar en paz tú y yo. Y dice, hay una condición: sáquense todos el ojo derecho. Ahora mire, le voy a dar dos referencias de lo que es el ojo derecho. Uno, el sentido espiritual, hablando de todo este asunto espiritualista de las naciones paganas. Para las naciones paganas, aquellos que leen tarot, aquellos que el significado del ojo derecho es el sol y el significado del ojo izquierdo es la luna. Estas naciones paganas sabían eso, es decir, que el ojo derecho apunta a lo futuro y que el ojo izquierdo a lo oscuro, a lo pasado. ¿Entiende? Entonces la serpiente decía: te quitarás el ojo derecho porque tu futuro va a estar bajo mi dominio, bajo lo que yo te permita, lo que yo te determine. Hablando bíblicamente, el ojo derecho simboliza una visión clara en lo espiritual. Basado en esto, entendemos que lo que la serpiente, lo que Naas buscaba, era tener en dominio a Jabes, evitar que su comunión con Dios fuera limitada. Y es lo mismo que la serpiente sigue buscando en la iglesia. Clínicamente se dice que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es el que domina, ¿sabía? No es el hemisferio derecho. En los zurdos es lo contrario. El hemisferio izquierdo domina, y de esta manera nuestro ojo derecho, porque cruza, lo hace invertido. Nuestro lado derecho es el más diestro. Entonces mi ojo derecho es más ágil, mi mano derecha más diestra, mi pierna derecha tiene más fuerza y es mi punto de apoyo. Y lo que el enemigo estaba declarándoles es: yo domino el lado que es más diestro para ti de visión. Y al dominar esto, voy a dominar tu futuro. Muchos ministros caen en este engaño, hermano. Y se dejan seducir o entran en este temor de decir encubiertamente y pierden la visión espiritual. Y por tanto van a perder el favor que de Dios venía para su futuro.
mira, vamos a hacer esto. Pero cuando ellos escuchan que esto es literal, que les van a sacar el ojo derecho, se entristecen y mandan a pedir ayuda a quien ahora tienen por rey. Y eso es importante, hermano. No te dejes seducir por la inclinación de tu corazón, porque no fue Naas el que les dijo: vengo a hacer alianza con ustedes. ¿Se da cuenta? Fue el pueblo solo que dijo: haz alianza. Mira las condiciones que Satanás está exponiendo delante de ti. No pierdas el favor de Dios. No pierdas tu visión espiritual. Mira con claridad cómo te está tratando de enredar el enemigo, y no le tengas miedo a Satanás. Mejor teme a Jehová y apártate del mal. El Señor dijo claramente: si te es ocasión de caer, sácalo de ti, corta con aquello, pero no dejes o no le entregues a Satanás el dominio de tu camino. Y continúa diciendo: Saúl se enciende en ira, mas esto viene del Espíritu de Dios, y manda una señal para decirle: quien no se levante para defender, para pelear conmigo y con Samuel, y antecede el nombre de Samuel porque él todavía no tiene reputación en Israel, en pos de Saúl y en pos de Samuel, se va a hacer así con su buey, así se le hará también a lo que posee. Y dice que cae temor de Dios sobre el pueblo se levanta. Los de Jabes ahora van y le dicen a Anás: mira, saldremos a ti. Y la palabra salir a ti se interpreta como ir a guerra, pero como estaban haciendo alianza, lo toma el enemigo como que vienen dispuestos a entregar el dominio. Nosotros tenemos a quien ir, hermano, en todo momento. Y es que a veces el embestir del enemigo es muy visible, pero en ocasiones no. Y por eso a veces cuando vemos la enfermedad latente o el problema muy grande, ahí corremos al Señor. Pero sabes, donde todavía no se manifiesta por completo el enemigo, no lo ven los demás, pero tú ya te has dado cuenta, porque es mentira, hermano, decir que de la nada pecamos. No es así. Conocemos la inclinación de nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces, si conocemos, debemos de clamar a Dios. No hay que esperar que caiga el niño al pozo para taparlo. ¿No dice así el dicho? ¿Por qué esperar a vernos destruidos para acudir a Dios? En todo momento, hermano, la comunión es necesaria siempre. En el tiempo antiguo, hablando del Antiguo Testamento, podemos ver los grandes errores del pueblo al no tener comunión con Jehová. Y quedó en el pasado para que nosotros entendiéramos y nuestro futuro quedara marcado por esto y no se repita la situación. Pero la latencia o la urgencia de que la iglesia vive en apego al Espíritu de Dios es que Cristo viene, hermano. El más grave error de la iglesia será quedarse el día del arrebatamiento. Necesitamos vivir en apego al deseo del corazón de Dios y no al deseo desviado de nuestro corazón. Suben. Jehová entrega la victoria en las manos de Saúl. Jehová está con él. Le dijo el profeta: cuando esto haya ocurrido, haz lo que te venga a la mano, porque Jehová está contigo. Y aquí revela Jehová que está con Saúl, porque entrega a los enemigos, entrega a Anás y liberta a los de Jabes. Y entonces los de Jabes dijeron: ¿quiénes son aquellos, Samuel, que decían que si Saúl iba a reinar por nosotros?
Que si Él nos iba a defender, ahora sí, a ver, entréguennos los que nosotros los matamos. Pero se mueve la presencia de Dios en Saúl y Saúl dice: nadie va a morir del pueblo. Hoy nadie. Porque Jehová ha entregado salvación. Amados hermanos, la historia de Saúl es triste porque después de ver esta victoria, después de ver el respaldo de Dios, vemos a un rey en decadencia, a un hombre sin dirección. Y lo que sucedió en la vida de Saúl no está lejos de suceder en las nuestras. Y yo encuentro al leer estos pasajes que lo que le faltó a Saúl, hermano, porque yo por eso leo, yo estoy buscando, y estos pasajes son viejos, no porque la Biblia sea vieja, me refiero a que son viejos de mis oídos. Yo los vengo escuchando de muchísimo tiempo atrás, y ahora que he entrado al estudio, yo digo: Señor, ¿cuál fue el motivo? Yo quiero encontrar el detallito que le falló, porque siento que le puede hacer falta a mi vida. ¿Y sabe cuál fue que encuentro yo en el capítulo 9 y capítulo 10? Es que le hizo falta humildad. Seguimos con la soberbia, hermana. Sí, hermano, el Señor sigue tocando el punto de la soberbia en el corazón del pueblo. Lo tenía todo. Ante los ojos del pueblo era apto, pero ante los ojos de Dios no. Dios le dio la oportunidad, Dios lo puso donde deseaba su corazón. Dios lo respaldó. Como es muy posible, hermano, que a usted y a mí el Señor nos esté respaldando hasta hoy. Y nos está respaldando no porque nuestras aptitudes le hayan encantado a Dios. Simple y sencillamente porque Él ha tenido misericordia. Seguramente alguien está clamando para que tú y yo estemos en este lugar. Y Dios le está concediendo. Y también te está concediendo muchas cosas que quizás ni están en el deseo del corazón de Dios, pero por causa de que lo pides, como el pueblo estuvo pidiendo un rey, aunque no es según el corazón de Dios, Dios lo está permitiendo para darnos oportunidad. Y lamentablemente muy seguro lo vamos a desperdiciar. Pero no podremos decir delante del juez: no podremos escondernos delante del juez para decir: es que no supe, porque en esta mañana se nos está revelando que Dios quiere realmente mudar nuestro corazón y que permanezcamos allí. No me respalda el Señor porque yo ayuno mucho, porque yo oro mucho, porque yo leo mucho, porque yo conozco mucho. Yo no sé nada. No busco mucho a Dios. Es la verdad. No somos nadie, hermano. Sin Él no somos nada. Para mí esta palabra, hermano, es un martillazo sobre una piedra. Es un martillazo a mi corazón. Y si lo logro sentir es porque el Señor ya lo ha mudado en un corazón de carne. Es tan fácil volverse atrás, hermano. Perder la dirección, el enfoque
que la palabra le da a nuestras vidas. Tenemos que ser muy cuidadosos. Hay gente que sabe valorar lo que compra, ¿no? Y puedes ver cómo lo cuida. Y hay otros a los que no les cuesta y no lo valoran. Lo querían, lo recibieron y no lo valoran. No sé cómo quieras ser tú. Yo quiero valorar lo que se me ha dado, porque se me ha dado mucho. No lo merecía, se me dio y no lo quiero perder por algo tan vano como estar por encima, de hombros arriba. No quiero ser llamada de entre el bagaje como que, ay, me escondí, pero si quiero que se me exalte. Es mejor reconocer, como dijo el salmista, que venimos de detrás, de lo inmundo, de lo apestoso, de lo vil, pero que Él tuvo misericordia. Póngase sobre sus pies. ¿De qué te sirve un lugar de renombre? ¿De qué te sirve que otros te aclamen y que Dios te deseche? Que otros digan que está muy bien, pero que los ojos de Dios me reprueben. Que otros hagan griterío y que mi Señor se calle. Ten misericordia, Señor, de mí, de tu pueblo, de tus siervos, de los que ministran, Señor, en el altar, de los que pretenden permanecer por su fuerza, que tuercen el derecho y la justicia sin reconocer, Señor, que tú eres justo y que harás justicia sobre todos, sin importar cuál sea la casa, cuál sea el principado, cuál sea el renombre en nuestros hombros. Yo te ruego y suplico, Señor, que esta palabra tú la hagas extensa en el corazón mío y en el corazón de tu pueblo. Que lo que yo no pude expresar, Señor, tú lo reveles por tu Santo Espíritu y sigas trabajando en nosotros hasta que alcancemos la estatura, la medida, la plenitud del varón perfecto. Porque este es el plan original. Este es el propósito que tú tienes para nosotros. Decía la palabra el día de ayer: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esa es la que tú estás preparando, es la que tú vas a levantar, es la que tú vas a hacer que se encuentre contigo en las nubes. Esa es la iglesia, ataviada para su marido, como a él le gusta, como a él le place, como él siempre la ha deseado. Allí queremos estar, divino Maestro amado, ahí queremos estar. Deseado de mi corazón, allí quiero estar. Quita la altivez de mis ojos, quita, mi Señor, la soberbia de mi corazón. Y ayúdame a ser como tú, de mansedumbre, de humildad verdadera, no la que se expresa con la boca, sino la que se revela con las acciones. En el nombre precioso de Jesús, Señor.
Bendito sea tu nombre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, allá donde nos escuchan. Recuerden que Cristo viene pronto. Maranata, que Dios les bendiga.